Muy buenos días, gente. Estamos felices de compartir con ustedes. Vamos a compartir nuestras vivencias, nuestro entorno, nuestro espíritu, para que se sientan, obviamente, los ticos en su casa, como siempre, y los que nos vinieron a visitar conozcan un poco de nosotros. Así de bonito se ve un cafetal desde el aire. Y todo comenzó hace más de 30 años. Yo sabía dos cosas muy claramente desde que estaba muy joven. Una es que iba a ser médico y que además iba a ser cirujano. En la escuela operé las muñecas de mis hermanas, en el colegio operaba a los perros del barrio y terminé de cirujano cardiovascular. Al mismo tiempo, desde muy niño, creció en mí una gran pasión por la naturaleza. Pasé buena parte de mi infancia en una finca en Guápiles, donde aprendí a correr cintas, ordeñar vacas, andar a caballo. Mis amigos eran los hijos de los trabajadores de la finca y entonces siempre tuve una conexión directa con la naturaleza desde muy joven. Y operaba de lunes a viernes corazones y los fines de semana aprovechaba para salir al campo. Cuando salí al campo, como casi todo el mundo, llevé por primera vez una camarita y así empezó otra de mis pasiones, que es la fotografía. Y el hecho de vivir esos dos mundos simultáneamente, que eran dos pasiones que yo tenía muy claras, muy fuertes, muy vivas, en alguna medida me dio balance en la vida. La vida hospitalaria es muy demandante, muy intensa, de una gran responsabilidad. Y estar en el campo es la conexión directa con nuestro entorno y con nosotros mismos. Entonces, así comenzamos. Y como cualquier padre que lleva a sus hijos a lo que le encanta, empecé desde que eran muy pequeños a llevar a mis hijos a esos paseos de parques naturales y de parques nacionales que todavía ni siquiera eran parques nacionales y cuyo acceso era muy complicado porque ni siquiera habían caminos, como en esa época en el Rincón de la Vieja, como en el Chirripó, donde ni siquiera había un refugio. Y por primera vez fuimos a ver un desove de tortugas a una pequeña playa que se llama Nancite en Guanacaste. Y esa es la imagen que ustedes están viendo. Y ahí a la derecha nos ven con cámaras, con menos pelo, y ya todos compartiendo de lo que les estoy contando. Sí, como cuenta papi, desde muy pequeños nos empezó a jalar a los parques nacionales y bueno, yo sé que muchos vienen de otros países, vienen de afuera y los quiero atajar con una pregunta. ¿Qué recuerdan de su infancia? ¿Qué recuerdan con especial cariño de su infancia? ¿Y cómo eso afectó a lo que se dedican hoy en día? Porque a nosotros nos afectó profundamente. Nosotros, nuestra infancia nos marcó para toda la vida. Sí, y sobre todo, ¿cómo sienten que lo que hacen hoy, que afecta lo que hacen en sus relaciones humanas?
déjame la de la Ribada que quiero contar de este viaje a la Ribada que les contaba papi. Para mí fue una gran aventura, todavía lo recuerdo, me marcó. Cuando uno se remonta a la infancia, cuando les pregunto qué recuerdan con cariño, también uno recuerda cosas difíciles, ¿verdad? Que son las que lo marcan. Yo recuerdo en esa época estar en primero o segundo grado y sentirme muy inseguro. En la escuela no me sentía visto realmente por quien soy, no me sentía escuchado. Me veían un poco como el niño raro porque me iba a agarrar ranitas en el recreo, las echaba en un vaso de Coca-Cola y me las llevaba para la casa. Claro, cómo no, si el fin de semana papi me llevaba a Monteverde a buscar ranas de colores. Pero recuerdo con especial cariño los fines de semana. Como dice papi, yo recuerdo a papi en esa época vestido de doctor, con su traje formal, siempre con su viper en la faja y siempre ocupado, ¿verdad? Siempre con algo que hacer. Pero el fin de semana era el único momento en que yo veía a los adultos comportarse como niños y eso me fascinaba porque era atípico, ¿verdad? Cuando nos íbamos a pasear se les salía a un lado completamente distinto. Empezaban a vacilar, a reírse, a jugar entre ellos y para mí como niño, bueno, esa arribada en Nancite que están viendo ahí en la foto fue toda una aventura. Solo entrar, nos quedamos pegados en un barrial, nos agarró la noche, tuvimos que caminar. Llegamos a la playa con la promesa de ver un montón de tortugas y no había ni una tortuga, nos fuimos a dormir frustrados y al día siguiente, a las 5 de la mañana que llegamos a la playa estaba forrada, pero forrada de tortugas. No se veía ni un hueco. En el mar se veían las aletas de tiburones esperando las tortugas, un montón de aves que bajaban a comerse las tortuguitas pequeñas. Y yo recuerdo el impacto que tuvo en mí, muy profundo. Entonces, como decía papi, todo eso desembocó en que ahora nos dediquemos a hacer cosas muy relacionadas con la naturaleza. Giancarlo, el hijo mayor, que no nos pudo acompañar, formó una fundación llamada Árboles Mágicos, que se ha dedicado a sembrar miles de árboles en este país. Sergio se hizo fotógrafo, ganó un premio muy importante en un concurso en Inglaterra patrocinado por la BBC y después lo contrataron para hacer la fotografía aérea de las arribadas de Ostional que salieron en ese video que vimos anteriormente. ¿Y quién hubiera creído que algo que era casi un pasatiempo, un hobby, terminó siendo una pequeña empresa familiar? Y hace como, 15 años, Sergio y yo publicamos ese primer libro que tiene ahí el título Costa Rica Pura Vida, que sigue siendo un bestseller, y se nos unió después Giancarlo y terminamos haciendo varios libros que se han ido publicando en estos últimos 15 años. Sí, hace tal vez unos 5 años hicimos este libro que se llama Costa Rica Aérea, que para nosotros fue un orgullo porque el Tico lo recibió muy bien. La gente en general resonó mucho con el proyecto. Por ejemplo, me acuerdo, llegó el 1 de diciembre, después de un par de años de estar produciendo libros, de estar volando por todo el país, en todo tipo de aeronaves. Dicho sea de paso, me da miedo volar, entonces fue todo un reto. Y bueno, después de toda una serie de aventuras y llegó el día en que le entregamos en la mañana los libros a las librerías para que lo empezaran a vender el 1 de diciembre. Les entregamos suficientes para que les duraran por unos meses y en la tarde me llama Yanka, mi hermano, y me dice, mae, ¿estás sentado? Y yo de ¿qué pasó? Resulta que la librería vendió todos los libros en 3 horas y necesitan todos los libros que tengamos. No llegaron al 20 de diciembre y habíamos hecho libros supuestamente para por lo menos un año. Entonces fue realmente una experiencia nos sentimos muy honrados, ¿verdad? Y muy orgullosos y entendimos que la gente apreció mucho el redescubrir Costa Rica desde una perspectiva nueva, ¿verdad? Y eso que pasa cuando tomas distancia con las cosas, cuando te alejas, podés como apreciarlas desde un lugar más profundo, ¿verdad? Valorarlas distinto.
Este fue un proyecto que cuando empezamos a volar, empezamos a sentir, bueno, ¿cómo lo organizamos? ¿Qué por provincias? ¿Cómo va a ser la historia? Al final terminamos decidiendo que fuera un viaje que empezaba en las ciudades, después iba pasando a las zonas más rurales y terminando con las áreas de naturaleza más pristina. Y lo que pasó fue que desde la distancia todo se vuelve relevante, ¿verdad? No pudimos ignorar nada. Entonces fue la primera vez, después de muchos años, de tomar fotografía de naturaleza y de hablar de Costa Rica a través de sus bellezas naturales, que empezamos a sentir que había que hablar también del factor humano, ¿verdad? De los ticos. Y empezamos a incluir los techos y a incluir la feria del agricultor y etcétera. Entonces fue cuando por primera vez nos cuestionamos que cuando vamos a hablar de Costa Rica tenemos que hablar también de los ticos. Y de ahí nació el siguiente proyecto, que es el último que hicimos el año pasado, que se llama Pura Gente. Después de ver esos techos a lo lejos, nació la necesidad, de una manera muy orgánica, de acercarnos, ¿verdad? Y nos llevó a hacer un libro que retrató un montón de ticos de todos colores y sabores, de un montón de rincones distintos, de distintas ocupaciones, clases sociales, géneros, edades, etc. Y fue muy bonito porque nos permitió conectar mucho con gente que de otra manera nunca hubiéramos conocido y que nos abrió las puertas de su casa, nos abrió las puertas de su corazón, también porque más que solo retratos, nos contaron sus historias personales, anécdotas. Unas comedias, unas vacilonas, unas entretenidas, unas de aventura y muchas también muy vulnerables, donde abrieron sus situaciones más íntimas y nos compartieron para que todo el que comprara el libro viera una realidad que a nosotros nos hizo de nuevo sentirnos muy honrados. Contarles un poco de cada uno. Sí, que estas personas nos abrieran incluso las puertas de su casa. Estos son los Brown, una familia en Limón que son como 20 hermanos. Muchos tienen un ojo azul y un ojo negro, tienen un mechón blanco y bueno, son muy buenos cocineros, son conocidos por la cocina. Este es Eladio que nos cuenta una historia de cómo pudo dejar el alcoholismo y la drogadicción. Se fue a acampar como 6 meses a Rocabruja, que precisamente eso es Playa Nancite, donde habíamos visto la ribada, y acampó 6 meses ahí y nos contó todo su proceso interno. Él es un médico aguá de los indígenas bribrís, que también nos cuenta una historia de cómo a su papá lo mordieron en 4 ocasiones distintas una terciopelo, y cómo cómo lo trataron con su medicina y en alguna ocasión terminó en el hospital tradicional, y cómo eso influenció, digamos, su visión sobre la medicina. Ella es Jamie, que es una de las pocas mujeres líderes. Ella es la que dirige el parque, el refugio Ostional, y creció rodeada de hermanos y creció rodeada de hombres, y ahora tiene un trabajo en el que está rodeada de hombres y le toca liderarlos, ¿verdad? Y antes era, siendo la hermana menor, ahora ser como la hermana mayor y todo lo que eso implica. Esta foto fue muy, muy loca porque tomamos la foto antes de conocer la historia de ella, antes de escucharla, ¿verdad? Y la terminamos improvisando la foto porque en la casa donde la íbamos a tomar no se pudo. Después, cuando nos contó la historia, era una historia de cuando ella era niña, llevó un plato de vidrio de la mesa a la cocina, se le quebró, se cortó la mano, terminó en el hospital y la iba a perder la mano, ya la tenía muerta, y después de un par de años un cura le dijo, levante la mano y ábrala, y ella era una niña de 5 años, y como el cura lo dijo, ella le creyó y abrió la mano. Entonces, desde ahí se dedicó a servir y ha ayudado mucho a los adultos mayores. Y entonces terminamos tomando la foto sin saber eso, y parece que la hubiéramos hecho, ¿verdad? Pensando con la Virgen, con las adultas mayores, con el plato de vidrio, con las manos en primer plano. A mí me sorprendió mucho escuchar la historia. Esta es la doctora Matamoros. Ella fue compañera mía en el mismo hospital y en el mismo piso,
pero ella es una eminencia en trasplantes de hígado realmente en el mundo. La doctora Matamoros fue a Japón a hacer otra especialidad y su jefe en Japón, que la estaba empezando a entrenar, le dijo que ella tenía todas las condiciones para hacer trasplantes de hígado y que eso es a lo que se debía dedicar, y realmente le hizo caso. Y ella luchó mucho para poder crear en este país con recursos limitados una unidad tan compleja y exitosa, y se ha dedicado a hacer trasplantes de hígado no solo en adultos, sino también en niños. Estos son Gato y Totó, que son un par de viejillos que juegan damas en el Parque de Alajuela. Por cierto, de pura casualidad no sabíamos, pero cuando llegamos a tomar la foto, Gato, que es el de la derecha, nos contó que un tal doctor Pucci le había operado el corazón. Fue también una anécdota interesante. Y nos cuentan travesuras de cuando eran niños en la Costa Rica de los 1930s o 40s, por ahí, que una vez metieron un toro a la misa el domingo, y obviamente todo lo que eso implicó en el pueblo. Y así hay un montón de historias, doña Magda, Pancho. La cosa es que estábamos a medio avanzar del proyecto y se vino la pandemia. Íbamos tal vez por la mitad de las fotos, nos encerraron, obviamente tuvimos que cancelar la producción por varios meses, no recuerdo, tal vez hasta un año, y fue irónico porque ese aislamiento nos recordó la intención por la que había nacido este proyecto, ¿verdad? Y eran unas ganas de conectar. Y ese es el viaje de Escazú. Los que han pasado por ahí saben que nunca lo van a ver así. Y esas imágenes fueron unas imágenes aéreas que hizo Giancarlo la Semana Santa de pandemia, donde no dejaban salir nadie de la calle, y tiene 50 fotos de parques de niños, de escuelas, de calles, etcétera, sin un alma. Entonces, eso es lo que esas imágenes nos están enseñando. Sí, entonces simplemente nos recordó de dónde había nacido la intención de producir este libro, y eran unas ganas de conectar, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, eso fue lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Nos obligó a pausar, a detenernos, nos obligó a respirar, y nos recordó, digamos, las prioridades, ¿verdad? Y lo importante de detenerse, de escuchar a una persona desde un lugar auténtico, de empatizar, de regalarle el mejor regalo que le podemos dar a alguien, que es simplemente la presencia. Y nos recordó a todos las ganas y lo importante que es conectar, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos con una conexión muy intensa con la naturaleza, por muchos años, que compartimos a través de nuestros libros. Y de pronto, estos muchachos se les ocurrió que querían hacer algo con gente. Y este proyecto fue el que demandó más tiempo, más inversión económica, nos obligó a hacer más cambios interiormente y además a convivirlo a través de la pandemia. Y eso es un poco lo que está pasando detrás de cámaras. No son imágenes fáciles de crear, llevan mucha logística. Sí, entonces entendiendo que después de un par de años en el que ustedes no se pudieron juntar, pues queríamos recordarnos, ¿verdad?, el valor, ahora que ya todo está más o menos volviendo a la normalidad, entre comillas, recordarnos que no se nos olvide lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Esa importancia de conectar y de apreciar y disfrutar lo que hacemos desde un lugar más profundo. Y bueno, los vamos a dejar con un video que resultó de este proyecto precisamente. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría decir que hay que aprender a vivir el día a día,
Hay que aprender a vivir con propósito, no se puede vivir sin un sentido, pensando solo en mí, en lo que yo quiero. Que hay que aprender a detener a veces esas rutinas tan ajetreadas y mirar a los demás y ver en qué puedo yo aportar, qué puedo hacer. Ok, estamos junto con la foto recolectando historias para el libro de los personajes. Entonces, la idea es que usted nos cuente alguna de esas 1001 historias que sabemos que tiene. Y entonces redescubrir el país a través de los ojos de esa persona es una experiencia maravillosa. Una de las cosas que más me preocupa es que no me alcance la vida para hacer todas las cosas que me encantaría hacer y lograr. O sea, que no importa lo que los demás piensan de uno siempre tiene como el poder de lograr las cosas que uno quiere. Pero si yo pudiera cambiar el mundo, lo haría. Sí, lo haría. Los niños son como los viejillos, son inofensivos. Digamos que uno con el tiempo y conociendo las dificultades en este país, a veces uno va perdiendo la fuerza, va desgastándose en el tiempo, en el camino. Humildemente, pero con mucho amor. Mis papás me dieron siempre lo que pudieron darme, con todo el cariño, que me dejó grandes enseñanzas. Tiene que irse y dejarla, y que esas arrugas y estas canas son el trabajo y lo que yo he hecho en esta vida. No han pasado en vano los años, no han marcado la vida. Madurez, se hace uno grande antes de tiempo. Frente a un montón de gente, casi medio limón estaba ahí, y yo, entonces desde ahí se me quitó la vergüenza. La vida no es para pelear, es para gozar. Algún día la muerte va a llegar, voy a tener que decirle como... Usted en su momento hace lo mejor que le toca. Te amo, porque ya nos conocimos viejos. que somos ticos y somos pura vida.